Un saludo a la comunidad y a ti, Carlos. Debo decir que soy un fiel oyente desde hace ya un tiempo. Debes entender el hecho de que te escribo desde una cuenta falsa, y aunque mantengo mi nombre anónimo, no quiero correr riesgos, por más remoto que pueda ser. Soy de un pequeño pueblo alejado de la ciudad, lugar donde no hay mucho que hacer. Por eso mismo, en mi época de adolescencia, con unos 18 años y un grupo de amigos, todo lo que podíamos hacer era emborracharnos los fines de semana en el bar del pueblo con los pocos pesos que nos ganábamos de jornaleros. Así que, siendo domingo y ya con hora fija para reunirme con mis amigos al frente del bar, llegué de trabajar media jornada a casa. Me bañé, alisté y tomé camino, no sin antes de que mi madre me riñera y se enojara, pues por obvias razones le molestaba esa maldita costumbre de llegar borracho a medianoche, y más puesto que no ayudaba en nada en la casa. Es algo que hoy entiendo perfectamente, pero siendo un adolescente estúpido con las hormonas alborotadas, no hice caso a nada de lo que me dijo, y después de discutir un poco, salí rumbo al bar, por ahí de las 5:40 de la tarde. Cabe decir que había quedado con mis amigos a las 6:30, y mi hogar quedaba un poco lejos del pueblo, por un camino sin nada de casas alrededor, muy transitado de día, pero en la tarde y noche prácticamente era un camino desierto. Todo lo que encontrabas alrededor eran solo hectáreas de cultivo y una gran parte de montaña abandonada. El dueño de todo eso había muerto hace más de 20 años y ninguno de los hijos se hizo cargo de la tierra. Solo su esposa, doña Alba. Ella sí vivía ahí. Doña Alba era una señora que casi nunca se mostraba, con mala fama. Decían que practicaba brujería y que fue ella quien acabó con la vida de su marido. Se sabía que éste la golpeaba, era borracho y mujeriego, razón por la que la mujer, en su venganza, hizo que por una diabetes acelerada le tuvieran que cortar una pierna al señor y al mes la otra. Esto para tener un final atroz, sufriendo todos los días. Dejó de comer hasta morir por inanición en su cama. Continuando, tomé mi trayecto de más de 2 kilómetros, con tiempo para llegar a la hora acordada. El camino de ida fue en parte tranquilo como cualquier otro, un poco molesto por discutir minutos antes con mi madre, aunque al llegar y pasar tiempo con mis amigos, la molestia desapareció, los problemas se fueron poco a poco. Esa noche la recuerdo muy bien. No me pude emborrachar como quería, ya que al perder un par de apuestas, me vi en la obligación de pagar algunas rondas a mis amigos. Tenía una suerte horrible esa noche, cosa que ellos notaron y aprovecharon para seguir jugando cartas y otro tipo de juegos que generalmente dependen de la suerte. Al final fue tanto que, sumando lo que ellos se compraron para sí mismos, terminaron desmayados uno tras otro en la mesa del bar, cayendo el último exactamente a las 2:30 de la mañana. Me fue imposible despertarlos, y siendo 3 cabrones contra mí, ni pensé en llevarlos a sus casas. En su lugar me levanté y fui a hablar con el cantinero, quien, conociéndonos a todos desde nuestra niñez, solo se rió y me dijo que no había problema en que se quedaran, que pronto él cerraría e iría por unas cobijas para cubrirlos. Me preguntó si yo también quería quedarme, pero me negué pues tendría que acostarme en una mesa, y al no estar tan borracho pasaré una noche de perros. Tras ello me despedí, tomando el camino de regreso. Pasaron unos 20 minutos mientras caminaba, sin ninguna luz alrededor y con el celular descargado. De repente divisé a lo lejos del camino unas 7 a 10 personas con capuchas negras, y solo una de ellas vistiendo capucha blanca. Justamente estaban en la entrada de la casa de doña Alba. Pude ver que conversaban en voz muy baja, pero gracias a ello me di cuenta de que todas eran mujeres. Casi por instinto me detuve y agaché para caminar sin hacer ruido hasta una orilla del camino. Ninguna pareció verme, lo que me alivió bastante. Estuvieron ahí por unos 5 minutos hasta que comenzaron a caminar en fila por el camino que daba hacia la casa de doña Alba. Estando seguro de que ya no había nadie, me acerqué
algo preocupado ante las intenciones desconocidas de aquellas personas. Pensé que le harían algo a la pobre señora, pues el camino que transitaban únicamente conducía a su casa. Así que, en una mezcla de valentía y preocupación, procedí a seguir a esas personas. Algo no tan difícil, pues, aunque las capuchas negras eran increíblemente difíciles de distinguir, la capucha blanca era como un faro en medio del bosque. Antes de llegar a la casa, vi cómo se desviaron hacia la montaña, por lo que después me di cuenta era un pequeño trillo, de esos que solo se crean cuando se camina regularmente por el mismo lugar. Esto les llevó otros 10 minutos hasta llegar a un pequeño llano de unos 20 metros, sin nada más que un túmulo de madera, basura en el centro y una mesa de madera con rampa al costado. Me escondí tras unos matorrales enormes afuera del trillo, aproximadamente 30 metros de donde estaban las mujeres. Comencé a ver cómo encendían la madera, creando una hoguera mientras unos cánticos comenzaban a escucharse. Voces femeninas se unieron al sonido de las llamas mientras observaba sin mover un músculo. Cuando las llamas estuvieron lo suficientemente altas, las capuchas negras comenzaron a quitarse la ropa hasta quedar completamente desnudas. Poco a poco se me fue helando la sangre conforme caí en cuenta de lo que estaban haciendo. Todas y cada una de ellas eran mujeres del pueblo de distintas edades. Incluso había madres y esposas de conocidos. Las vi bailar y cantar alrededor de la hoguera, cada vez más fuerte mientras la capucha blanca estaba en el medio, peligrosamente cerca de las llamas. Al cabo de unos 5 minutos, por el trillo, llegó otra mujer con capucha negra, que por su andar claramente se trataba de alguien de avanzada edad. Llevaba consigo un animal, un chivo completamente negro, y comenzó a realizar cánticos aún más fuertes, y como hacer un tipo de oración en una lengua indígena junto con las demás. Acto seguido, caminó hacia el fuego, pegó un fuerte alarido, y todo se quedó en silencio. Segundos después, la capucha blanca que hasta ese momento estaba en el centro, arrodillada, se quitó la capucha y desnudó, al igual que el resto. Era claramente la más joven de todo el grupo. Luego se arrodilló en el extremo inferior de la mesa y el chivo fue llevado al extremo superior. No tenía idea de lo que estaba por suceder hasta que escuché un golpe y vi la cabeza del animal rodar por la rampa de la mesa. Vi sangre brotar a mares y a la joven bañándose con la misma. Los cánticos volvieron y todas comenzaron a bailar con aún más energía que antes, junto a la mujer mayor, con quien reconocí se trataba de doña Alba. Cuando la sangre dejó de brotar del cuerpo inerte del chivo, se tomaron de las manos y entonaron oraciones en esa lengua desconocida. Luego los cánticos y una vez más las oraciones, todo en un bucle que parecía no tener fin. Esto continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a emerger. Comenzaron a retirarse como si les molestara. Cada una recogió su ropa, se mudaron y la niña se fue con doña Alba, en compañía de otras dos rumbo a su casa. Desde mi posición pude distinguir claramente sus sonrisas. Me quedé hasta que todas se fueron. Incluso me quedé un rato más hasta que decidí bajar por la montaña rumbo al camino principal, sin hacer uso del trillo por miedo a topármelas. Llegué a casa al amanecer, encontrando que mi madre pasó la noche en vela por mi culpa. Me quiso regañar, pero al ver mi cara, la preocupación le ganó al enojo. Me invitó a desayunar y mientras estábamos en ello, le conté todo. Al terminar, ella, tranquilamente mientras tomaba su taza de café, me explicó que esas mujeres que me había encontrado realizaron lo que se conoce como un aquelarre. También me explicó que aquello que había visto fue un rito de iniciación. Cada una debe pasar por distintos procesos para llegar a ser una bruja en pleno derecho, y que dichos rituales varían dependiendo del aquelarre y de la entidad a la que éste se dedica. Sin palabras me levanté de la mesa de golpe, mirando directamente a los ojos a mi madre.
Tras un silencio, ella me sonrió, se levantó y me dio un beso en la mejilla. Ándale, debes dormir. Puedes tomarte el día libre si quieres. Desde ese día no volví a tomar. Incluso me distancié de mis amigos. Pero eso no me importaba. Todo con tal de no pasar de noche por aquel lugar. Por consecuencia me permití ahorrar. Y poco a poco fui tomando algunos cursos en la ciudad, consiguiendo finalmente un trabajo estable y la razón para alejarme del pueblo. Ahora solo voy cuando hay fiestas, y ni loco le permito a mi familia salir de noche. Termino mi relato agregando que, lastimosamente, esta no es mi única experiencia, pues desde aquella noche me han comenzado a ocurrir cosas extrañas, incluso al momento de escribir esto. Si el tiempo me lo permite, no será la última vez que escucharán sobre mí. Saludos. Mi tía había sido la niña favorita de mis abuelos, a pesar de no ser la mayor ni la última hija que procrearon. La razón se debe a que desde pequeña demostró una inteligencia considerable que dejó asombrada a toda la familia. Como lo mencioné en otros relatos, en aquel tiempo la casa de mis abuelos era de adobe. Habían vivido ahí un par de años antes del 70, por lo que eran muy pocas las casas que había en esa región de Santa Rosa. La actividad cafetalera, junto con el cultivo de caña de azúcar, era muy fuerte en aquella época. Una tarde, mientras mi abuelo se encontraba trabajando en el trapiche, lugar donde se extrae y procesa el jugo de caña, parecido a los ingenios pero de menor tamaño, mi abuela había tenido que salir por unos asuntos, y mis tías se quedaron con sus hermanos menores. Mi madre tampoco se encontraba en casa, por lo que los niños que se quedaron estaban solos. Tía Carmen, la protagonista de este suceso, había quedado bajo la recomendación de finada tía Bernarda, que también era una niña. En un momento que Bernarda se descuidó, Carmen desapareció yéndose a jugar sola a la parte trasera de la casa, donde te comenté que había muchos cafetales. Era ya un poco tarde, y la puesta del sol marcaba el inicio de la noche. Después de buscar, Carmen apareció repentinamente entre los matorrales, toda alborotada con el cabello suelto, sucia y con arañazos en cara y brazos. La llamaban por su nombre preocupados, pero ella no respondía, la sacudían y no reaccionaba. Mis abuelos, al darse cuenta, entraron en angustia. No fue sino hasta el paso de 10 días cuando Carmen reaccionó contándoles lo sucedido. Dijo que estaba jugando con su muñeca de trapo en la parte trasera de la casa, cuando entre los matorrales apareció mi abuela, llamándola con unos frutillos que a ella le encantaban. Pero no la llamaba por su nombre, únicamente le hacía señas para que fuera. Lo último que recuerda es seguirla, y nada más que oscuridad a partir de que se internó en los matorrales. Hasta ese momento mis abuelos cayeron en cuenta de que quien había llamado a la pequeña Carmen, de en ese entonces unos 4 años, no había sido sino otra más que la ciguanaba. Se dice que este ser se le aparece a los hombres mujeriegos y a los borrachos, sí, pero también a los pequeños, para llevárselos o jugar con ellos. Mi tía quedó muy afectada por este suceso. Jamás volvió a ser esa niña alegre y muy inteligente que mis abuelos criaron. Quedó afectada mentalmente. Se reía sola a veces, decía disparates. Poco a poco fue recobrando su inteligencia, pero quedó mal de cualquier manera. Jamás se recuperó del todo. Andando el tiempo, mi tía Carmen se casó, pues a pesar de que era considerada bobita, también era muy bonita. Procreó hijos y su esposo se la llevó a vivir al Petén, en una parcela pegada a la selva. Mis primos temían vivir ahí, pues una prima me contaba que las visitaban espectros, que no les hacían daño pero que llegaban a estar al lado de mi tía, observándola. También me contaba ver al cadejo entrar por la ventana
y pasar encima de ellos para acostarse en la cama de mi tía, como si la estuviera cuidando. Está de más decir que mi prima estaba aterrada, por lo que apenas entraron en la adolescencia, cada uno buscó refugio con algún tío o tía, porque nadie quería vivir con la tía Carmen. ¿Qué tal? Hace poco conozco el canal y me encanta cómo narras. Tengo un par de historias de fantasmas, no tan terroríficas, pero a cambio aseguro que todas son completamente reales. Me llamo Astrid, soy de Galicia, una región de España. Vivo en una comunidad de edificios con zonas a medio construir que tienen más de 15 años y además están semiabandonados. Antes de comenzar con las historias, quiero decir que no temo a los fantasmas porque nunca me han intentado hacer daño. Incluso creo que se les debe tener más respeto que miedo. Aquí ocurren las típicas historias de pisos vacíos que se iluminan en medio de la noche y de los que vienen ruidos y aparatos fallando a altas horas. Pero lo que voy a contar son historias algo más personales. Hubo una temporada de más o menos un mes en que todas las noches a la 1:30 de la madrugada se escuchaba un silbido que se repetía siempre a la misma velocidad durante el mismo tiempo. Venía de aproximadamente 3 pisos arriba. Yo era la única que lo escuchaba porque mi familia solo se justificaba diciendo que era sugestión o simplemente el viento, cosa que no me convenció pues era demasiado regular y persistente como para pensar en alguna de esas respuestas. Durante unas semanas tras la muerte de mi perrita, esto hace varios años ya, podía escuchar de vez en cuando el sonido de sus uñas contra el suelo, característico cuando se paseaba por toda la casa. Estaba convencida de que era sugestión, hasta que un día el sonido fue alto y claro. Probablemente relacionado también con ella, durante unos meses, algún tiempo tras su fallecimiento, podía oír una respiración proveniente de la mesita en mi habitación todas las noches. Terminé por acostumbrarme y me dejó de molestar. Incluso la eché de menos cuando el sonido desapareció. Puedo decir que esto no era sugestión, estoy totalmente segura. Era un sonido demasiado real, como si la mesita estuviese viva. Tengo un par de amigos que decidieron hacer exploración urbana en la parte a medio construir de la comunidad. Esa zona corresponde a donde iban a construir un supermercado y su aparcamiento, proyecto que quedó a medias. Además, esta zona consiste básicamente en pisos que van hacia el subsuelo, con muchas habitaciones cada uno. No puedo verificar estas historias, puesto que no estuve ahí, pero uno de esos amigos es de confianza, así que, además de lo típico como habitaciones vacías, recuerdo que me contaron encontrar una habitación con muchísimas columnas, totalmente en penumbra, y en el centro de esta, una pelota como la que un niño pequeño usaría para jugar. Lucía nueva, como si la acabasen de poner ahí. Esto no es muy siniestro que digamos, pero después me enseñaron un video de ellos bajando por las escaleras de la zona, cuando de pronto comenzaron a escuchar música de cuna. El video termina ahí porque no se atrevieron a seguir bajando, y no les culpo, no es buena idea tentar a la suerte. Días después de que me comentaran eso, en la parte visible desde afuera de esa zona abandonada, apareció de la nada el típico bebé de juguete y se quedó ahí hasta que limpiaron la zona. Esto porque era visible y aquello podría dar mala impresión. Por último, esto ocurrió mientras volví a casa, a eso de la 1 de la mañana, transitando los pasillos exteriores de la urbanización. Repentinamente mi instinto me dio un latigazo, girando la cabeza discretamente para ver por el rabillo del ojo la silueta oscura
de un hombre llevando una maleta. Volví la cabeza y seguí andando para que me invadiera de nuevo aquella sensación, mas esta vez no vi nada. Cabe decir que es un pasillo recto, y claro está que el sujeto no pudo haber desaparecido tan rápido. Volví a mi casa tranquilamente porque no sentí que mi vida estuviese en peligro. Estas son las experiencias más interesantes que he vivido, y tengo más, como la vez que estaba solo en mi piso de estudiante, en otra ciudad, y andando por el pasillo a oscuras, algo me tomó por detrás sin hacerme daño. Pero son eso, anécdotas. De nuevo, nunca he sentido que mi instinto me advierta de una amenaza real o que mi vida corriera en peligro, a diferencia de otros testimonios del canal. Supongo que he tenido suerte hasta ahora. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Su apoyo es muy importante. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.